¿Qué nos quiere decir San Lucas con este texto? ¿Qué le quiso decir San Lucas a sus contemporáneos? Para lograr una respuesta más o menos acertada, tenemos que enmarcarlo al hecho en el lugar y en el tiempo, ¿sí? Esto fue, bueno, en el año 80 más o menos, ¿sí? De la era cristiana, cuando los cristianos se habían relajado un poco, porque los romanos habían ido contra los judíos. Recordemos que en el 70 los judíos destruyen el segundo templo y toman Jerusalén. Entonces los cristianos, ya sin tener nada que ver con los judíos, se relajan bastante, no solo en la práctica de la religión, sino en sus creencias también. Y Lucas intenta, con su evangelio, eh, que vuelvan a la senda, ¿sí? Que vuelvan a creer en ese Jesucristo que había ido para salvarlos, eligiendo a los más pobres, a las viudas, a los desamparados, a los desconsolados, y con una mirada muy misericordiosa, ¿no? Con ese Jesús que tiene un corazón abierto para todos aquellos que son rechazados por la sociedad, pero también para todos aquellos que un día se fueron, quizás conscientemente, y ahora pueden volver. Lucas quería llegar al corazón de cada uno de sus hermanos, como quiere llegar al corazón de nosotros también, ¿no? Y el texto de Maús es un texto muy significativo, porque este hecho sucede el mismo domingo de la resurrección, sin confirmar estos dos muchachos que Jesús había resucitado, se vuelven a su pueblo, ¿sí? Se vuelven caminando a Emaús. Dice la palabra que iban discutiendo, seguramente iban intercambiando ideas por qué había sucedido eso. Y de pronto se les aparece Jesús. Dice la palabra que estaban incapacitados para reconocerle. Aquí aparece el primer punto a analizar, ¿sí? Algunos escrituristas dicen que es un recurso catequístico que usa Lucas para afirmar lo que dice 2 Corintios 13:14, San Pablo, dice que solamente podemos entender el Antiguo Testamento si reconocemos a Jesús resucitado. Y Lucas parece que quiere meterse en ese meollo de la cuestión, ¿sí? Entonces iban discutiendo estos muchachos, se le parece Jesús y le pregunta de qué discuten. Y ellos le dicen, pero vos sos el único que no sabes lo que ha sucedido. Y le cuentan todo lo que sucedió con él mismo, con Jesús, ¿sí? Le cuentan incluso quién fue Jesús y qué hizo, pero que se murió en la cruz. Entonces, ante esta situación, Jesús le recuerda algunas otras cuestiones que había sucedido en ese tiempo y les muestra que el Antiguo Testamento respalda la acción de Jesús. En ese momento se le empieza a encender algo en su corazón, dice la palabra de Dios, y empiezan a ver que la cosa fue real, cierta. En ese interín llegan a la casa y Jesús amaga seguir caminando y estos muchachos le dicen, no sigas, es de noche, quédate con nosotros. Y Jesús entra en la casa. En ese momento Lucas describe que el Señor toma el pan, da gracias, lo parte y lo reparte. La misma expresión que Lucas utiliza en la imposición de la Eucaristía. Dice la palabra que en ese momento se les abrieron los ojos. Se levantaron y se fueron de nuevo a Jerusalén. Lucas nos muestra cómo, refrescando en su memoria lo que había pasado hacía muy poco,
quién era Jesús y remarcándole por medio del Señor cómo el Antiguo Testamento estaba al servicio del Nuevo Testamento, enciende la fe en el corazón de los discípulos, que termina de desenlazarse cuando recuerdan la institución de la Eucaristía. Tiene un significado muy profundo, desde la partición y el repartir el pan, la realidad del cristiano en comunidad empieza a edificarse. Y a partir de ese momento se levantan, era de noche, venían caminando, le dijeron no siga al Señor, pero a ellos no les importó, se volvieron a Jerusalén, y cuando iban llegando a Jerusalén, cuando llegaban al lugar donde estaban los discípulos, estos salieron a decirle, Jesús resucitó, hemos visto que Jesús resucitó. Y ellos lo confirmaron. Lucas quiere mostrarnos cómo, a pesar de muchas veces estar desilusionados, a pesar de muchas veces no saber por dónde seguir, y a pesar de no verlo a Jesús muchas veces, Él viene a encender siempre nuestro corazón y a regalarnos la fe, que es la fe la que nos impulsa a salir a anunciar la resurrección del Señor. Hermoso texto para seguir meditando. Podremos hablar muchísimas cosas más, pero creo que con esto nos va a alcanzar para degustar esta semana y hasta el domingo, que es la lectura del domingo, lo que significan los discípulos de Emaús y Jesús caminando al lado. Muchas gracias.